Ahora voy a hablar sobre el grupo conocido como los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová son fundados en Pittsburgh, Pensilvania, en el año 1875 por Charles Taze Russell. Inicialmente se les conocía con varios nombres: Estudiantes de la Biblia, Torre del Vigía de Sion. Más adelante pasarán a llamarse Testigos de Jehová. Charles Russell procede de una familia, fue adventista del séptimo día, ¿de acuerdo? Escuchó a William Miller y a partir de ahí él decidió, en base a sus interpretaciones personales de la Biblia, pues tener su propio grupo religioso por ese tiempo. Entonces él, al igual que los adventistas del séptimo día, también profetizó o dijo que Jesucristo iba a volver a la tierra y estableció una serie de fechas. La primera de las fechas fue el año 1874, luego rectificó y dijo que vendría en 1914, finalmente en 1918. Lo que pasa es que Russell muere en el año 1916 y ni en el 14 ni en el 74 Jesucristo vino. Tampoco vendría en 1918, porque si no, no estaríamos ahora aquí contando este programa, evidentemente. Entonces, cuando Russell muere, ¿qué pasa? Que los seguidores de él se empiezan a fraccionar en distintos grupos. El más numeroso de ellos es el que va a presidir Rutherford, que será el segundo presidente de esta congregación. Rutherford en el año 1931 le dará a esta congregación el nombre de los Testigos de Jehová. ¿Este nombre de dónde lo sacan? Este nombre lo sacan de la Escritura, de un pasaje que viene en Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido. Entonces, en base a este texto, ellos dicen que el pueblo de Israel era testigo de Jehová y que ellos también se llaman así, ¿no? Entonces, el nombre viene de esa cita bíblica. Rutherford, además de eso, estableció una serie de normas disciplinarias diferentes a las que tenían con Russell. Por ejemplo, estableció que no se celebraran los cumpleaños, que no se celebrara la Navidad, que no hicieran fiestas patrias, ni los himnos, ni himnos patrióticos, ni nada de esta serie de cosas, ¿no? Les puso muchas más prohibiciones. Posteriormente a Rutherford, el siguiente presidente es Nathan Knorr. Nathan Knorr es conocido porque es la persona que manda elaborar la Biblia propia de los Testigos de Jehová, que se conoce como la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta Biblia se publica en 1961 en Estados Unidos y en 1967 es publicada en habla hispana. Ahora, una vez que ya hemos conocido un poco la historia de los Testigos de Jehová, voy a pasar a hablar de los principales libros que tiene esta secta. El principal libro de ellos es la Biblia. Ellos creen que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, y la regla de fe y de conducta, ¿no? Siguen un poco el principio de la sola escritura luterana. Pero evidentemente ellos no tienen la Biblia que siguen los protestantes, que vendría a ser la Reina Valera, sino tienen su propia traducción de las Escrituras, como dije antes. Es este libro que tengo aquí, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema que tiene esta Biblia? El problema que tiene esta Biblia es que está totalmente tergiversada. Tiene cantidad de citas que ellos han tergiversado para adaptarlas a sus propias creencias. Voy a poner un ejemplo. El texto de Juan 1:1 dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Si nosotros ahora leemos ese mismo texto en una Biblia católica, dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál es la principal diferencia? En la Biblia de los Testigos de Jehová se dice que el Verbo era un Dios, y en la Biblia católica se dice que era Dios. Evidentemente están poniendo un Dios y además la D de Dios con minúscula, porque ellos no reconocen que Jesucristo es Dios. De esa manera salvan su doctrina de que Jesucristo es simplemente un mero hombre y no es un Dios. Entonces, todas las citas bíblicas donde se habla de la divinidad de Jesucristo, o la mayor parte de las citas, han sido tergiversadas y manipuladas a su conveniencia. Por eso es por lo que podemos decir que la traducción del Nuevo Mundo no es una Biblia
fiable y no es una Biblia recomendable para la lectura. Simplemente se tiene pues para un análisis o una investigación sobre esta secta, que es interesante conocerlo. Luego, además de esta Biblia, tienen otra serie de libros escritos por sus fundadores, sobre todo por Russell, como es, por ejemplo, Estudios sobre las Escrituras. Estudios sobre las Escrituras es una colección de libros que tiene 6 tomos donde se recogen pues todos los escritos y los estudios que hizo su fundador Russell. También tienen otro libro que se llama ¿Qué nos enseña la Biblia? Este es un libro gratuito que los testigos de Jehová te regalan cuando te acercas a ellos, que los encuentras por la calle, pues tienen en una estantería mucho material, muchos trípticos, muchas revistas y entre ellos tienen este libro. Es un pequeño curso bíblico donde podemos encontrar cantidad de doctrinas que ellos tienen y con sus referencias bíblicas. Aparte de estos libros, tienen otro libro también muy importante de conocer que se conoce como Razonamiento a partir de las Escrituras, en el cual se desarrollan alrededor de 70 temas donde explican las principales doctrinas y las bases bíblicas de sus doctrinas. Todos estos libros los usan los testigos de Jehová para conocer más conocer sus doctrinas en profundidad, ¿no? Y se los van facilitando a sus miembros una vez que ellos entran dentro de su congregación. Bien, una vez ya conocido los principales libros y la historia, ahora voy a pasar a hablar si los testigos de Jehová los podemos considerar como cristianos o realmente no son cristianos, ¿no? Con los testigos de Jehová pasa un poco igual que con los mormones. Como ellos no reconocen la Trinidad, porque no son trinitarios y no reconocen la divinidad de Jesucristo, no podemos hablar de que su bautismo sea válido. Ellos realmente no bautizan en la fórmula trinitaria, bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la congregación de los testigos de Jehová. Esa es su fórmula, es decir, que su bautismo es totalmente inválido. Por otro lado, ellos creen que el término Trinidad es un término que viene del paganismo, es un término que no está en las Escrituras y por tanto ellos no pueden aceptar esta doctrina de la Trinidad, con lo cual se están alejando del cristianismo histórico y de todas las congregaciones protestantes, porque lo que tenemos en común, una de las partes que tenemos en común con los protestantes y los católicos es el bautismo trinitario. Cuando una persona es protestante y se convierte al catolicismo, si ha sido bautizado en una iglesia trinitaria, ese bautismo vale y no se repite. En el caso de los testigos de Jehová, como ya hemos visto, no es así. Entonces, nosotros como católicos, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, nosotros podemos decir a esto que, si bien es cierto, la palabra Trinidad no está en las Escrituras, sí que tenemos ciertos pasajes de las Escrituras donde se nos habla en manera trinitaria. Por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20 nos viene a decir: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es claramente esto una orden de cómo hay que bautizar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula bautismal? Pues una fórmula trinitaria. También tenemos el pasaje de la segunda carta a los Corintios 13:13, donde San Pablo, al despedirse de los Corintios, dice: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Entonces también esto es una oración doxológica trinitaria, ¿no? Que engloba las 3 divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además de todo esto, hemos de decir que el término Trinidad no es un término que se haya acuñado, se haya cogido del paganismo, sino que realmente es un término que viene de la cultura cristiana primitiva, de los primeros padres de la Iglesia. La primera persona que usó el término Trinidad fue Teófilo de Antioquía en el año 180, o sea, mucho antes que Constantino y toda la paganización de la Iglesia que dicen los testigos de Jehová que ocurrió con Constantino, ¿no? Ya en el siglo II se conocía el término Trinidad. De hecho, en el documento de la Didache, que es la doctrina de los apóstoles, nos habla de que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ya hay ahí un mensaje trinitario dentro de ese documento. Entonces, la Iglesia siempre ha usado esta fórmula bautismal y hay que considerar que esta fórmula bautismal es la válida y la correcta. Los testigos de Jehová, por este motivo, es por el cual nosotros no les podemos considerar como
cristianos. Como ya dije en el vídeo anterior, los testigos de Jehová también creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. De hecho, en el libro que nos enseña la Biblia, podemos leer cuando habla del arcángel Miguel que dice: también dice que el jefe del ejército de Dios es Jesús, así que Miguel es otro nombre que se le da a Jesús. Bien, es decir, que ellos identifican al arcángel Miguel con Jesucristo, lo mismo que hacen los adventistas. Esta es una doctrina que Russell sacó del adventismo del séptimo día. Esta identificación es totalmente errónea y sin sentido, como ya se explicó en el vídeo anterior, y pone a Jesucristo en un nivel inferior a Dios. Pero para los testigos de Jehová no hay ningún problema en considerar que Jesucristo sea un ángel, porque como no creen en la divinidad de Jesucristo, que es la siguiente doctrina que vamos a tocar, pues no les supone ningún tipo de problemas. Pero es totalmente un error teológico y un error muy serio. Bien, otra doctrina de los testigos de Jehová, que también es una doctrina muy controversial, es que ellos niegan la existencia del infierno. Ellos no creen que cuando una persona muere se condena de manera eterna, sino simplemente ellos afirman que las almas de los malos, de los impuros, van a ser totalmente aniquiladas y van a desaparecer totalmente, ¿no? Sin embargo, esta doctrina que ellos profesan no tiene ningún tipo de apoyo o amparo en las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos, por ejemplo, por el texto de Mateo 25:46, que el Señor habla de un castigo eterno y una vida eterna. Este castigo eterno es el que se conoce como infierno o Gehenema en las Escrituras, que es el lugar donde van los condenados. Siempre en la historia de la Iglesia se ha hablado de un infierno, al igual que se ha hablado de un cielo y de un purgatorio, ¿no? Los testigos de Jehová, por el contrario, niegan totalmente esta doctrina y esta cita que acabo de decir también la manipulan en sus Biblias para poder defender que no existe el infierno. Entonces, esta es otra doctrina muy controversial de este grupo que no nos tiene que confundir cuando nos hablen de ella.